Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta plática con el tema Principios Básicos de Iluminación, la cual será impartida por los ingenieros Mari Rodríguez y Claudia Santoyo, a quienes agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del instructor a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me presento primeramente. Mi nombre es María de Jesús Rodríguez y pues como lo comenta Magali, vamos a iniciar con la presentación de principios básicos de iluminación. Vamos a interactuar un poquito en la dinámica de la presentación. Está mi compañera Claudia Santoyo, quien me va a estar apoyando también con el tema de la presentación. Ok, bueno, damos inicio con esta primera diapositiva. ¿Me dicen si cambia, por favor? Ahí está. Sí. Sí, perfecto. Ok, solamente para que conozcan un poquito sobre Argos. Argos es una empresa mexicana, ya contamos con 64 años en el mercado, tenemos cobertura en toda la República Mexicana y presencia internacional en Centro y Sudamérica. Contamos con sucursales en la Ciudad de México, en Monterrey y en Mérida. Adicional, bueno, tenemos un almacén en el centro de la Ciudad de México, donde hay un showroom, donde está exhibido todo el producto que se maneja. Tenemos un departamento de especificación de marca, que es donde entra la labor de sus servidoras. Nosotros nos dedicamos a hacer visitas a las constructoras, a los clientes de proyecto. Se ofrecen los cálculos en base a la norma y el retorno de inversión. Esto es sin ningún costo. Adicional a esto, bueno, se dan pláticas constantes de producto a clientes finales, a distribuidores. Y pues por último, manejamos 16 líneas de producto que van dirigidas al mercado eléctrico, al ferretero y a la parte de iluminación. Esto es solamente para que conozcan un poquito sobre la empresa que es Argos Eléctrica. Y bueno, iniciamos con el contenido de lo que va a ser la presentación. Vamos a iniciar con el tema de qué es la iluminación, las ventajas de una buena iluminación, qué es una lámpara y los tipos, conceptos básicos como son potencia, lúmenes, luxes, la temperatura de color, que se mide en Kelvin, consecuencias de una temperatura de color errónea. Vamos a hablar un poquito sobre la NOM, que es la norma, y índices de reproducción de color, que es IRC, y sobre los IP. Este es prácticamente el contenido de la presentación. Entonces, vamos a iniciar con qué es iluminación. Ok, iluminación es la transformación de energía eléctrica en radiación electromagnética visible. Esto es por medio de dispositivos que se utilizan para producir esos efectos luminosos, como son lámparas incandescentes, lámparas HID, lámparas fluorescentes, lámparas halógenas y lámparas de LED. Aquí tenemos un tema muy importante. La iluminación no solo nos sirve para iluminar, la luz nos sirve para también realizar o llevar a cabo actividades y habilidades. Nos sirve para cambiar nuestros estados de ánimo, inclusive para atraer a clientes a los centros comerciales. Esto es a través de focalizar la iluminación a las áreas que se requiere o que requieren ser destacadas. Aquí en la imagen pueden ver una tienda de ropa, por ejemplo, en donde si pueden ver, pues la luz está muy focalizada hacia ciertos puntos. En los comercios se debe de cuidar mucho este tipo de detalles. Esto con la finalidad de que los clientes, una vez que vayan, recuerden este tipo de tiendas. Que queden sorprendidos al entrar a una tienda donde vean una buena iluminación. Aquí siempre debemos de tomar en cuenta que una buena iluminación
en centros comerciales nos va a ayudar o les va a ayudar a incrementar lo que son las ventas. Y bueno, va a ayudar a impulsar lo que es a incrementar y impulsar la venta en general. Nos ayuda a mantener mejor visión de las marcas que se quieran destacar, además de ayudar a contrastar los diferentes espacios y distinguir los productos que hay en cada comercio. Definitivamente los focos de luz y un local bien iluminado va a permitir observar todos los productos desde que entramos a la tienda. Ajá. O viceversa. Puede ser que no esté bien iluminado y que pase por alto ante nuestra vista y que no nos provoque el entrar, ¿no? Que pase como desapercibido. Hay que tener aquí como claro que la iluminación del comercio se utiliza para atraer al cliente. Ajá, que es una tarea que no solo lleva a cabo con lo que es la iluminación interior, sino también tiene mucho que ver con la parte de la iluminación exterior. O sea, es un juego de luces que debe de llamar desde la entrada, para que volteemos a ver los centros comerciales y ya estando adentro, pues que ellos puedan focalizar hacia las áreas que se requieran. Otro punto importante es la mejora de nuestras actividades. Aquí cuando atardece, pues todos necesitamos de una luz artificial. Esto es para poder ver con claridad todo lo que está en nuestro entorno, ya sea con las luces generales del área, de nuestro hogar, o con las luces que van focalizadas hacia diferentes ángulos donde se requiera. Ajá, esto nos ayuda a mejorar nuestras actividades, como por ejemplo, cuando leemos un libro, bueno, pues necesitamos luz más focalizada. O, por ejemplo, en el área de las cocinas, ¿no? Requerimos también una luz más puntual para cocinar alimentos, para picar y demás. Entonces se necesita un poco más de iluminación para focalizarla. Otro punto importante es mejora nuestras capacidades. Ajá, de la misma manera que la luz es necesaria para realizar nuestras actividades, también lo es para modelar nuestras capacidades en el momento en que realizamos las tareas. Aquí es, por ejemplo, cuando alguien está estudiando con la luz adecuada, nuestra capacidad de concentración puede mejorar. También con una adecuada iluminación en el lugar de lectura podemos ayudar a mejorar nuestra velocidad e inclusive nuestra concentración. Otro punto que puede prevenir lo que son los problemas de salud es tener una buena visibilidad. Es muy importante para cuidar nuestra vista. En este caso, si tenemos que forzar la vista, puede pasar que pues de repente pues empezamos a perder un poco la parte visual, podemos tener problemas de dolor de cabeza y sensaciones y cansancio mental por forzar tanto la vista. Otro punto importante, aquí está. ¿Sí se están cambiando las diapositivas? Solamente díganme, porque me tarda un poquito acá, ¿sí? Sí, Okay. sí se ve. Perfecto. Ok, otro punto importante es que pueden moldar nuestro estado de ánimo. Nuestro ambiente tiene mucha importancia en nuestro estado de ánimo, aunque no lo crean. Aquí los elementos decorativos tienen una fuerza muy ponente en nuestro interior. Nuestro estado de ánimo puede moldearse a partir de características externas. A esto le atribuimos que existen colores que facilitan el sentirnos relajados y otros que nos activen. Otro punto importante es, bueno, crea poder de atracción. Ajá. En este caso, bueno, se refiere a la iluminación que existe en las tiendas y lugares de ocio, como pueden ser, no sé, restaurantes, cines, teatros, etcétera. Estos no están, la iluminación que tiene cada uno de estos lugares no está decidida al azar. Existen criterios para llevar a cabo el diseño de cada uno de ellos. Es un poder de atracción hacia nosotros los clientes. Si nos fijamos al entrar en alguno de estos lugares, vamos a poder observar que hay diferentes tipos de luminarias. Ajá. Y así como diferente tipo de iluminación en diferentes áreas o en las áreas generales. Estos tipos de luz pueden hacer que el cliente ponga su foco de atención en aquellos productos, ya sea que sean de temporada o que el empresario quiera como darles un poco más de peso para poder venderlos. Aunque no es el único elemento que influya mediante la iluminación, puede crearse una atmósfera que favorezca las compras y la imagen proyectada en los espejos de los probadores. En este caso, por tratarse de tiendas de ropa, ¿no? Donde quieren que se vea pues más iluminado.
Aquí, bueno, vamos a seguir con esta diapositiva, que es una lámpara. Si me ayudas con esta diapositiva, Clau. Claro que sí. Bueno, como lo mencionó Mari, para crear esas ventajas con una buena iluminación es importante saber pues lo que es una lámpara y cuáles son los tipos para poder diferenciarlos y para poder seleccionar el mejor tipo de lámpara de acuerdo a las aplicaciones que se vayan a requerir. Antes que nada, muchas personas confundimos lo que es lámpara con un luminario. Lámpara en sí es la fuente emisora de luz, la que irradia, la que emite las radiaciones visibles para el ojo humano. Y el luminario, digamos que ya es el conjunto de una carcasa más una lámpara, más un dispositivo eléctrico, ya sea balastro, driver, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es una lámpara, estamos hablando nada más de la pura fuente emisora de luz. Y tenemos diferentes tipos. En este caso, por ejemplo, vamos a tener lo que son incandescentes, HID, halógenas, fluorescentes y las LED. Vamos a ver las características de cada una para que las podamos distinguir y podamos seleccionar la mejor de acuerdo a las aplicaciones. Empezamos con la incandescente. ¿Me ayudas a cambiarla, porfis? Creo que no se cambió. Ya está. Bueno, las incandescentes son las que manejamos anteriormente. Cuando empezó la luz, la electricidad en las casas, se crearon, Edison inventó la que es la lámpara incandescente. Se compone básicamente de un casquillo, un filamento y un bulbo, o es la parte de cristal que lo recubre. Este tipo de lámparas incandescentes pues nos ayudaban mucho, generaban la luz visible a través de electricidad que pasaba a través del filamento y a través de un electrodo. Entonces eso se calentaba y era lo que generaba la luz. Este tipo de lámparas consumían muchísima electricidad. Normalmente los que teníamos eran de 60, 80 y 100 watts. Y además de consumir muchísima luz, también generaban mucho calor. Otro tipo de lámparas que tenemos son las lámparas HID o también de alta intensidad de descarga. Actualmente se siguen manejando las de vapor de sodio, que las vamos a identificar por el tono amarillito que se ve en la imagen, y la de activo metálico que se ve un tono más blanco. Las de vapor de sodio eran ideales, por ejemplo, para vialidades, ya que cuando llovía el pavimento, por la onda de luz que refleja este vapor de sodio, nos permitía distinguir bien baches y hoyos y todo eso. Se dejó de poner en vialidades porque no generaba tanta seguridad como una luz blanca, como la que es aditivos metálicos. Pero la de vapor de sodio se sigue consumiendo para industrias donde hay presencia de gases o vapores, como las petroquímicas. No sé si se han fijado que en las petroquímicas o en las hidroeléctricas hay unas que se siguen consumiendo ese tipo de luz, o se ven así, a lo lejos se ve la luz amarilla porque gracias a este tipo de luz podemos detectar cierta emisión de gases o alguna fuga. Y las de aditivo metálico pues también ya están siendo reemplazadas por las de LED, pero todavía hay lugares donde se siguen consumiendo y la verdad para ciertas aplicaciones sigue siendo muy útil este tipo de lámparas. La que sigue, por favor. También tenemos lo que son las lámparas halógenas. Esta es un poquito parecida a la incandescente, también genera mucha luz y también genera mucho consumo eléctrico y genera mucho calor. Es recomendable para ciertas aplicaciones, más que nada son decorativas y no son nada recomendables como para iluminar áreas generales o ya que si se llegan a reventar, normalmente se llegan a reventar porque son muy pequeñitas, puede producir incendios. Más que nada, esta se usa en tiendas de ropa y no es muy recomendable por lo que les comento que puede generar incendios. La que, la que sigue tenemos lámparas fluorescentes.
En la línea de lámparas fluorescentes podemos manejar la que son las lineales y también tenemos tipo espiral. En las lineales, bueno, básicamente tenemos que funciona a través de dos electrodos que se encuentran en las esquinas o en las bases. El tubo está lleno de un gas de mercurio y está cubierto la parte blanca por unos fosfatos. Este tipo de lámparas son muy contaminantes. Si se llegan a reventar por el contenido de mercurio, puede llegar a contaminar muchos litros de agua y también puede generar, por ejemplo, si se revienta en una oficina o en una casa, al momento de aspirar ese gas mercurio, nos puede provocar dolores de cabeza, incluso irritaciones en los ojos. Por eso ahorita se está migrando pues casi todo a LED, ¿no? En el caso de las lámparas fluorescentes lineales tenemos de diferentes tamaños o diferentes medidas. ¿Me ayudas a cambiarle a la siguiente, por favor? Las medidas que se manejan en este tipo de tubos son T8, T12, T8 y T5. La medida de T12, T8 o T5, como lo verán en la imagen, se refiere a las pulgadas. T12 quiere decir que es de 12 pulgadas, 12 octavos de pulgada. T8 son 8 octavos de pulgada y T5 son 5 octavos de pulgada de diámetro del tubo. Las T12 la mayoría ya están descontinuadas por el alto contenido de mercurio y porque eran muy poco eficientes. Les comentaba que siguen este tipo de lámparas fluorescentes lineales, T8 y T5, y bueno, se están creando o se crearon también estas versiones de tubos, pero son con tecnología LED. Ya no tienen mercurio y son menos contaminantes que las otras. Pero siguen siendo las medidas estándar T8 y T5. La T12 ya está muy descontinuada y aún se sigue manejando en algunos lugares, pero la verdad es que ya para encontrar reemplazos es imposible. El otro tipo de lámpara fluorescente que les comento es la fluorescente compacta o las tipo cola de cochino, las espirales. Esta estuvo hace mucho tiempo estuvo muy en auge por el tema de ahorro de energía, que se estaba migrando de la incandescente a este tipo de tecnología de fluorescente compacta para los hogares. Era eficiente en ese momento y consumía menos electricidad, dando la misma cantidad de luz que la incandescente y generando menos calor que la incandescente. Eh, de igual manera está constituida por fosfatos, por mercurio en el interior, gas mercurio. De igual manera, si se nos llega a caer o a reventar este tipo de lamparitas, pues de igual manera va a generar mucha contaminación en agua y también nos puede provocar dolores de cabeza y irritación en los ojos. Lo ideal es que se manejara una especie de reciclado, pero pues estamos en México y no hay ese tipo de industrias que se dediquen a recolectar este tipo de lámparas fluorescentes lineales o compactas. Y lo que hace la mayoría, pues, es tirarlos a la basura, lo cual no es tan ideal, ¿no? Llegamos a lo que son los LED. En la parte de LED manejamos diferentes tipos. En este caso, manejamos los que son los tipo DIP, los SMD y los tipo COP. Hay otro tipo de LEDs que ya están fabricándose o que son muy actuales, como los OLED, pero todavía está en desarrollo esas tecnologías. En el caso de los LED DIP, son los que normalmente vamos a encontrar en los controles remotos de televisiones o de aparatos electrodomésticos. Son esos chiquititos que se ven ahí de colores. Y básicamente su uso es para eso. El tipo SMD, aquí está el que les digo tipo DIP, ese básicamente es para productos electrónicos, controles remotos, algunos anuncios todavía lo llegan a manejar, algunos letreros luminosos, pero es básicamente ese uso, vienen de colores. El que sigue es el tipo SMD o que es un dispositivo de montaje superficial. Lo vamos a identificar porque va a tener muchos pequeños cuadritos o chips en una tablilla de LED. Este tipo de chip o este tipo de LED lo vamos a encontrar en la mayoría de luminarios. El costo es un poco más económico. Tiene una ventaja que si se llega a fundir algún cuadrito, pues el resto sigue funcionando. O algún chip, el resto sigue funcionando.
Es más barato, pero es menos eficiente que el otro, que es el de tipo COP. Este tipo COP es más eficiente, nos va a dar una amplitud de ángulo más grande, va a consumir la misma electricidad que nos va a arrojar, y viene montado sobre una placa y solo van a ver un solo chip, grandote o chiquito, pero va a ser uno solo. A diferencia del otro, que sean muchos cuadritos, este va a ser uno solo, es más eficiente y bueno, COP quiere decir chip en placa o chip on board. Generalmente se usan para luminarios en riel por la uniformidad que nos brinda este tipo de LED, también en algunos proyectores. A diferencia del anterior, si se llega a fundir este, pues tendrían que reemplazar la pieza completa. El otro pues sigue funcionando por los otros chips que tiene, y este, si se llega a fundir, pues se tiene que reemplazar la pieza completa, pero para que este se llegue a fundir es para que de verdad sea algo una descarga muy grande. Algo importante que considerar en una lámpara, además de todos los tipos que ya vimos, va a ser la potencia de la lámpara, que esta se mide en watts y es la energía eléctrica que va a consumir el dispositivo. Otro concepto es que son los lúmenes. Los lúmenes, también llamado luminancia, es cuánta luz nos va a arrojar una lámpara en todas direcciones. Generalmente en todas las lámparas que compremos vamos a encontrar esta información. La que normalmente manejamos, digamos, en los hogares es una que dice 800 lúmenes, consumiendo 9 o 10 watts. Entonces, para que tengan ahí como referencia. El lumen básicamente es la cantidad total de la luz que vamos a percibir o nuestro ojo va a percibir. Aquí está un poquito más explicado lo que es la eficacia luminosa. Aquí nos va a decir que los LEDs, que los watts que entren o la potencia o la electricidad que consuma la lámpara tiene que ser igual a la cantidad de lúmenes o flujo luminoso que nosotros tengamos. Si tenemos un luminario de 150 watts y nos va a dar 19.500 lúmenes, si dividimos los watts entre los lúmenes, nos va a dar la eficiencia. Y nos va a dar una eficiencia, por ejemplo, en este caso, de 130 lúmenes por watt. Todos los luminarios que tengan arriba de una eficiencia de 100%, pues van a ser ideales, porque quiere decir que consumen muy poca energía y nos está dando un montón de iluminación. A diferencia de otros que a lo mejor te dan, no sé, 1000 watts y te están dando 80 lúmenes, por ejemplo. O sea, potencia no es igual a la cantidad de energía, a la cantidad de luz, o no es directamente proporcional el consumo de potencia con el flujo luminoso que nos va a dar. No quiere decir que a mayor potencia, mayor flujo. Hay veces que consumen mucha potencia, pero no dan nada de flujo luminoso o nada de luz. Entonces es importante checar este tipo de productos cada que ustedes seleccionen uno para ver qué tan eficiente es. Hay lámparas que son de LED, son para uso doméstico, son muy baratas, que a lo mejor nos dan, no sé, 12, 16 watts y nos están entregando 500 lúmenes. Si ustedes hacen la operación, entonces van a dar cuenta que la eficiencia luminosa pues no llega ni a 100. Entonces eso quiere decir que es un producto que a la larga les va a salir caro porque va a consumir mucha electricidad y les va a dar muy poca iluminación. Otro concepto básico que tenemos que tener presente son los luxes. Los luxes nos va a decir cuánta luz o cuánta iluminación vamos a tener en un área de trabajo. Esto es la cantidad de luz por un metro cuadrado, o es la sensación lumínica que vamos a tener. Esta sensación se mide a través de un luxómetro. Nos va a decir cuántos luxes hay en un área. Lo podemos hacer de manera manual, lo cual es muy tardado, o bien hay programas de cálculo donde ya podemos meter los datos acerca de las dimensiones del área y todo, y nos va a decir cuánta iluminación vamos a tener. Toda la iluminación de todos los lugares de oficinas, de centros comerciales, de bodegas, de almacenes, de estacionamientos, todos vienen normados por la NOM 025 que vamos a ver más adelantito. La diferencia entre lúmenes y luxes, digamos que los lúmenes es la luz que nos va a dar una lámpara.
Y los luxes es cuánta luz vamos a tener en un área de trabajo. Aquí está en resumen, en esta imagen está clarísimo. Los lúmenes es cuánta luz nos va a dar una lámpara. Y los lúmenes es en el área de trabajo, por ejemplo, donde están leyendo el periódico, donde están platicando. En el caso de una oficina, pues los luxes van a ser cuánta iluminación vamos a tener en el escritorio. Si es un almacén, los luxes son cuánta luz vamos a tener en el pasillo. Y los lúmenes es el flujo luminoso, lo que tiene una lámpara. 19.000 lúmenes, 26.000 lúmenes, 800 lúmenes. Los luxes están afectados por el material y la altura del espacio. Es correcto. Los luxes van a depender de los lúmenes y de la altura. Básicamente es la altura y, bueno, también reflectancias. Por ejemplo, si tenemos un acabado con una alfombra oscura, pues bueno, eso va a absorber luz y entonces va a disminuir el nivel de luxes. Si tenemos, no sé, mosaicos o si tenemos mármoles de acabado en los pisos, entonces nos va a ayudar a reflejar la luz y por ende vamos a tener más luxes. Muchas gracias, Amador. ¿Alguna otra duda que tengan? Digo, se llevan, son relacionados ambos conceptos, luxes y lúmenes, pero sí están, van de la mano, pues. Si la lámpara no trae especificado la cantidad de lúmenes que tiene, algún método para averiguar este dato. Este dato es a fuerza que lo tiene que tener la lámpara y si no lo tiene es que puede ser que sea de dudosa procedencia. Esta información es básica, tanto potencia como lúmenes. Si no incluye esta información, entonces la verdad es que es un producto de dudosa calidad. Generalmente son muy baratos. Nada más te van a decir 50 watts, pero no te va a decir cuántos lúmenes. Entonces, pues ahí sí duden. Cuando tengan un producto de ese tipo, duden en comprarlo porque sí, todos tienen que tener. No hay una manera de averiguarlo de manera en cálculo o algo así, porque este dato lo trae el fabricante. El fabricante sabe la cantidad de fosfatos que le puso, la capacidad del driver, la capacidad del balastro para generar la iluminación. En el centro de trabajo, ¿quién vigila la cantidad de lúmenes? Para centros de trabajo, como les comento, lo vamos a ver más adelantito, se rige por la NOM 025, que es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la encargada de hacer auditorías o inspecciones de que se cumplan esta norma y que se lleguen a los niveles adecuados, porque como lo dijo Mari anteriormente, esto de iluminación no nada más es iluminar por iluminar, sino genera muchas consecuencias, ya sea que la eficiencia o la productividad disminuya o que haya muchos accidentes por una falta de iluminación. Entonces, todos estos datos están regulados por la Secretaría de Trabajo y, bueno, es responsabilidad de cada empresa regular o hacer cumplir de que estos niveles de iluminación sean de acuerdo a las normas. ¿Cuál es o cómo sabemos el índice de cuarto? Si te refieres a los niveles de iluminación por habitaciones o por zona de trabajo, está igual indicado en la NOM 025 que vamos a ver más adelantito. Ahí nos dice qué nivel de iluminación vamos a tener por cada área. Para el cálculo, nosotros ocupamos un programa de cálculo que se llama Dialux. Hay otros tipos de programas que se ocupan, Visual, me parece que hay otro que el Dialux Evo. Nosotros ocupamos el Dialux Lite o Dialux Profesional, que en algunas futuras pláticas lo vamos a checar cómo hacer un cálculo. En este tipo de programas lo que se hace básicamente es ingresar las medidas del local, lo que es largo, ancho y alto. Se debe de conocer pues qué tipo de trabajo se realiza y en base a eso se consulta la norma para saber qué nivel de iluminación es el que tiene que llevar esa área de trabajo. Así es, de hecho, más adelante vamos a tener una presentación donde se va a hacer un cálculo. Ya les estaremos informando, ya hay fechas por ahí programadas con Magali, y pues es que son varios temas realmente, ¿no? Ahorita estamos hablando de principios muy básicos de iluminación, posteriormente va a ser selección de luminarios por área y la otra que va a ser en donde vamos a ver un cálculo
para que vean cómo se hace todo esto que comenta Claudia. Entonces, sí son muchísimos temas, pero vaya, esperemos que nos acompañen a los siguientes para que podamos ir terminando toda esta parte. Aquí, bueno, vamos a partir a otro punto que es muy importante, que son las temperaturas de color. Ajá. Aquí, como pueden ver, la temperatura de color es solo una sensación visual para generar ambientes y se elige en base a las actividades del área y se mide en Kelvin. Ajá. Aquí parte de lo que ya hemos visto anteriormente, de las lámparas, de los tipos de luz y demás. Bueno, esta parte también es muy importante porque nos va a ayudar a estas sensaciones que comentábamos. Por ejemplo, la luz cálida es una luz amarilla, puede ir desde 1500 hasta 3700 K, que son Kelvin. Esta luz se utiliza para ambientes relajados, para generar este tipo de ambientes como pueden ver en las imágenes. Ajá. Nos ayuda pues para hacer un ambiente acogedor, confortable. Por ejemplo, se puede utilizar en hoteles, en restaurantes, en tiendas. En restaurantes se puede utilizar este tipo de iluminación cálida, donde en el restaurante les interesa que nosotros como comensales estemos consumiendo todo el tiempo, ¿no? Que nos sintamos cómodos. Y hay restaurantes en donde utilizan la luz blanca, que ahí a ellos no les interesa que estemos todo el tiempo comiendo, ¿no? A ellos les interesa que vayamos, comamos y nos vamos. O sea, no les interesa tanto que estemos consumiendo todo el tiempo. O sea, hay diferentes tipos de restaurantes y ahí entran las diferentes temperaturas de color. Ajá. En las tiendas, en nuestra casa, por ejemplo, en habitación, en nuestro comedor, en alguna sala de estar, bueno, también es ideal este tipo de lámpara cálida. Ajá, para crear este tipo de ambientes para relajarnos. Otra temperatura es la luz neutra, que va de 3800 a 4500 K. En este caso es la luz que más se asemeja a la luz natural. Se usa la mayoría del tiempo en lugares en donde se requiere iluminar, tener una iluminación que sea funcional, ajá, donde estemos todo el tiempo como atentos. Esto se utiliza mucho en nuestros centros de trabajo, que es lo más adecuado, en las escuelas, en los centros residenciales y en algunos almacenes, ciertas áreas también se puede utilizar este tipo de temperatura. Ajá. La otra temperatura es ya para crear un ambiente más hiperactivo, ajá, donde nos va a mantener todo el tiempo alertas, inclusive hace como una sensación de un lugar como muy limpio. Ajá, esto se utiliza mucho en los hospitales, en los quirófanos, en las bodegas, en los almacenes, en los talleres, en el alumbrado público también se utiliza mucho este tipo de luz. Ajá, no quiere decir que esta luz que es más blanca, digamos, sea como nos genere frío o que la cálida nos genere calor, no. En el LED hoy en día ya no es así. Ajá, solamente es para crear, como lo vemos, los ambientes que se requieren para cada área. ¿Ok? Hasta ahí, bueno, es parte del tema de las temperaturas de color. Ahora bien, el no tener una buena iluminación en nuestros centros de trabajo, muchas veces, imagínense, por ejemplo, yo les decía, imagínense en la oficina estar todo el tiempo con esa luz muy blanca que da reflejo. Ya llegada cierto tiempo, pues nos vamos a sentir con cansancio en nuestra vista, nos puede llegar a dar sueño, nos puede tener muy hiperactivos, nos puede dar dolor de cabeza, nos podemos sentir muy estresados. Esto quiere decir que, bueno, el no tener la adecuada temperatura de luz en nuestras áreas de trabajo sí tiene consecuencias. Ajá, por eso es que es muy importante. Cada una de estas áreas que se van a iluminar, como lo comentábamos, ahorita les va a explicar Clau un poquito de la norma. Todo está por norma. La norma nos indica la cantidad de luz y la temperatura adecuada para cada área de trabajo. ¿Ok? Aquí tenemos un poco de la norma. Adelante, Clau. Sí, como les comenté anteriormente, la norma que rige todos los niveles de iluminación es la NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta entidad es la encargada de checar o verificar en cada centro de trabajo que se cumpla este nivel de iluminación requerido. Como les dije, es la NOM 025 y nos va a decir el nivel de iluminación por áreas de trabajo. Pero sí, en esta norma nos va a decir
o podemos consultar nosotros que hacemos este tipo de cálculos, cuál es la iluminación adecuada. Aquí nos va a decir, por ejemplo, la tarea visual del puesto de trabajo, el área de trabajo y los niveles mínimos de iluminación, es decir, los luxes, como dijimos, cuánta luz vamos a tener en la zona de trabajo. Hay otra norma que está un poco más detallada por zonas. En este caso quisimos poner una tabla más resumida, pero hay otra que está así muchísimo más detallada donde dice pasillos, donde dice sanitarios, donde dice, por ejemplo, si es una oficina de contabilidad, si es una oficina o si es un laboratorio donde se examinan, no sé, bacterias o si se generan vacunas. Entonces, todo eso está más detallado en la otra norma que está un poquito más extensa. En este caso, es una norma, la que les estamos presentando es una tablita muy general donde indica los niveles para que se den una idea más o menos cómo funciona. En la tarea visual, por ejemplo, vamos a decir si es un exterior. Lo que necesitamos es distinguir el área de tránsito o desplazarse caminando, una vigilancia o movimiento de vehículos. Esto puede referirse, por ejemplo, a un andador, a un acceso de alguna residencia, a un jardín. Posteriormente está el área de trabajo. Seguimos hablando de áreas exteriores generales. Como les comenté, podemos estar hablando de patios y estacionamientos que son al aire libre. En este caso, el nivel mínimo es de 20 luxes. En otros casos, por ejemplo, donde ya necesitamos distinción moderada de detalles, como es ensamble, trabajos de maquila que son un poquito más detallados, inspección, a lo mejor de control de calidad. Entonces estamos hablando de un área de un taller, las áreas de empaque o ensamble o también las aulas y oficinas. En este caso nos indica la norma que tienen que ser como mínimo 300 luxes. En otros casos que son más rigurosos, que es un alto grado de especialización en distinción de detalles, estamos hablando de un trabajo de procesos de exactitud, como por ejemplo, donde están en productos que tengan un bajo contraste, o sea, que tengan, no sé, tornillitos, que tengan que ser cosas muy exactas, manejo de material, no sé, de colores diferentes o de colores muy similares donde necesitamos distinguir las piezas de donde van ensambladas, nos indica que tiene que ser 2000 luxes el nivel de iluminación. Por eso que nosotros cuando hacemos algún cálculo necesitamos saber qué tipo de tarea se va a desempeñar para en base a eso consultar en la norma y saber cuál es el nivel que nos indica que es el ideal o el óptimo para desempeñar esa labor. Tampoco podemos exagerar, por ejemplo, poner 2000 luxes en un almacén donde solamente hay cajas de tamaño gigante, porque estamos haciendo, digamos, un desperdicio de luz y aparte vamos a generar unas consecuencias como los que comentó Mari, ¿no? De fatiga, de cansancio visual, e incluso accidentes por deslumbramiento, o tampoco podemos poner luminarios que estén por debajo de estos niveles porque puede generar lo mismo, o sea, puede generar accidentes de que falte luz y nos tropecemos, o a lo mejor estamos trabajando con una maquinaria que está en movimiento, la cual, si tenemos poca luz, el movimiento, por ejemplo, de engranes se ve muy lento con poca luz. Entonces el operador de esas maquinarias puede, pues, al hacerle fácil meter la mano y pues por eso también han pasado muchos accidentes, ¿no? De amputaciones. Por eso es necesario consultar esta norma y por eso es necesario hacer hincapié de que se respete esta norma. Mucha gente desconoce la existencia de esta norma, pero es bien importante. No nada más es seleccionar por seleccionar un luminario porque dices, ay, me da mucha luz, sino porque realmente necesitamos hacer conciencia de qué trabajo se va a desempeñar para poder ofrecer la mejor iluminación en base a este proyecto, ¿sale? Les digo, la otra norma dice así más detalladísimo cuántos niveles de iluminación va a ser en un sanitario, cuántos en un pasillo, cuántos en un pasillo interior, cuántos en un estacionamiento interior, cuántos en una tienda comercial, cuántos en una oficina, cuántos en una escuela, cuántos, por ejemplo, en el laboratorio de una escuela, cuántos en una industria donde se empaque carne, cuántos en una industria donde sean enlatados, pues está mucho más detallada. Este es nada más para que se den una idea. Dice Amador,
cuando hay bastantes luxes para operaciones minuciosas, ¿hay alguna norma que nos dé el tiempo de estar o tiempo recomendado con esta cantidad de luxes? Pues no, más bien esto no hay una norma que diga cuánto tiempo tiene que estar, más bien esto es por Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lo recomendable para horas de trabajo pues son de 8 horas con descansos. El exceso de estar en este tipo de trabajos con actividades minuciosas y con una cantidad de luz enorme, normalmente son trabajos o tiempos de trabajo muy cortitos, porque el ser humano no aguanta mucho tiempo bajo una luz muy brillante. Es muy desgastante para el ser humano. Otra cosa importante a considerar es el IRC o índice de reproducción cromática o índice de reproducción de color. Esta característica se refiere a qué tan fiel nos va a reproducir los colores una fuente de luz artificial. La que tiene el 100% va a ser la luz del sol. Todo lo que veamos bajo la luz del sol es 100% real el color. Fuera de eso, todas las fuentes de luces artificiales van a tener desde 90 hasta un 50% de reproducción de color. Es bien importante para industrias como textiles, como fabricantes de pinturas, que al seleccionar una lámpara o un luminario, el índice de reproducción cromática sea de 90, 95 como máximo, pues para que obviamente los colores sean fielmente esos colores. De ahí en fuera, todo lo que se usa como en oficinas, en industrias, maneja un IRC de un 80 a un 70%. Hay otros tipos de lámparas que son pues netamente decorativas, donde se maneja el IRC de 50%, que no es necesario, pues como son decorativas, no es necesario la distinción de colores. En el caso del IRC, por ejemplo, lo podemos ver claramente en los tianguis, en los mercaditos donde tienen lonas, donde venden frutas, por ejemplo. Venden frutas y, por ejemplo, están los jitomates y la lona es roja y como la luz del sol refleja la lona roja, entonces el jitomate se va a ver súper rojo, ¿no? Muy antojable. Entonces, pues la gente lo compra, pero ya cuando sales de esa lona, te vas dando cuenta que realmente pues no son rojos, ¿no? Están verdes o están muy pálidos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda el IRC. Igual cuando entramos a una tienda de ropa y vemos no sé, un pantalón, una blusa de un color y nos llama la atención, podemos salir al sol y vemos que es diferente al que vimos en la tienda. Y es por eso la importancia del IRC. Generalmente para ciertas aplicaciones se requiere un IRC muy específico. El IRC de una lámpara lo podemos conocer en los empaques, ¿sí? De igual manera, todos los productos deben de venir debidamente etiquetados. Y si no viene etiquetado, normalmente lo que se maneja en la industria o en el comercio es IRC de 80. Ya cuando es una aplicación muy específica, donde preguntemos nosotros y que sea para una industria textil o que sea para una industria de pinturas, entonces ahí sí son luminarios muy, muy, muy específicos, donde el IRC tiene que ser muy, muy específico de 90 o mayor a 90. Pero de ahí en fuera, todo lo que ustedes consuman va a ser de 80 a 70. Y para decorativos, como les comento, generalmente son de 50 el IRC. Como les comento, o sea, el IRC es la importante, es esto para industrias textiles, de pinturas o donde requieran que el color sea muy fiel al, al, al que ustedes buscan, ¿no? Porque a lo mejor quieren un rojo brillante y salen al sol y pues es un rojo pálido o ni siquiera rojo es, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver, por ejemplo, el IRC de 90 a 100, que el color lo vamos a ver fielmente. De 80 a 90, pues es una buena reproducción del color. Y bajo 60, pues se ve muy pálido los colores, ni siquiera podemos distinguirlos bien. Ok, Clau, gracias. Ok, pues el último tema es la parte del IP. Ajá. Todas las lámparas deben de traer el tipo de IP. Cuando compramos una luminaria debemos de verificar el grado de IP que tiene. ¿Qué es IP? Es el índice de protección que tiene una lámpara. Ajá. Aquí el primer dígito que podemos ver nos indica la protección que tiene contra polvo.
El segundo dígito nos va a indicar la protección que tiene contra los líquidos. Ajá. Aquí se debe de checar este punto muy importante porque si ponemos una lámpara al exterior que no tiene la protección suficiente, pues vamos a hacer ahí un corto, ¿no? La lámpara enseguida va a dejar de funcionar. A ver, por allá había una pregunta, déjame nada más ver. Ejemplo, las lámparas de sodio de alta y baja presión tienen muy bajo o nulo ERC, pero si tienen en aplicación comercial. Sí, es correcto. Sí, de hecho, bueno, hay muchos lugares donde aún no han hecho esta actualización y siguen teniendo este tipo de lámparas en los centros comerciales que tienen un consumo muy elevado de energía y que aparte tardan en encender o que generan cierto calor. Aquí es donde entran parte de las opciones que podemos nosotros tener de sugerirle al cliente, ¿no? Hacerle la propuesta apegada a la NOM, qué tipo de luminaria es la indicada en LED y hablar de los índices de protección, que es el tema que ahorita estamos tocando, ¿no? Dependiendo mucho el área. Ay, perdón. Sí, es correcto lo que menciona aquí el compañero. Obviamente no quiere decir que si tenga IRC nulo, que no, el IRC que se maneja para las de sodio y para las que se manejaban de mercurio era de un 30%, sí tienen aplicación comercial, digo, se siguen usando, pero no son lo ideal o no son lo recomendable. De hecho, se dejaron de poner, por ejemplo, en centros comerciales porque la gente a veces no se aprendían sus placas y salías al estacionamiento exterior con una luz amarilla y tú buscabas tu coche verde y pues con la luz amarilla y el verde pues lo veías de otro color, ¿no? Entonces sí tienen relación, sí hay, sí las compran sin fijarse este detalle del IRC y bueno, digo, todos tienen una IRC variado. Lo que normalmente te digo es como más manejado es de lo que es de 80 para abajo, el IRC, lo que es comercial. Y ya para aplicaciones muy específicas como textil y como de pintura o de artes gráficas, entonces ahí sí se requiere más importancia al IRC. Listo, Mari. Ok, perfecto. Ok, bueno, terminando este tema del IP, el IP es un sistema que nos permite clasificar una lámpara según diferentes grados de protección. Esto, como les comentaba, es contra la humedad y contra el polvo. Esto nos permite definir cómo y dónde las luces se pueden utilizar sin ningún riesgo. Aquí les comentaba que la primera cifra es la protección que tenemos en cuerpos sólidos y la segunda en cuerpos líquidos. Por ejemplo, si vemos el IP, que se refiere, por ejemplo, IP65, vamos a buscar de la primera cifra el número 6. Aquí nos dice que está totalmente protegido contra el polvo. Y nos vamos a la segunda cifra, que es el 5, para juntar el IP65. Ajá, el 5 nos dice que esta luminaria va a estar protegida contra el lanzamiento de agua en todas las direcciones. Ajá, es como se conforma el IP de nuestras luminarias. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes, ¿no? Algunas áreas en donde se está iluminando. Por ejemplo, aquí nos dice que atrás del espejo se requiere un IP44. ¿Qué quiere decir? Bueno, el 4 es que está protegido contra los sólidos y el otro 4 quiere decir que está protegido contra las proyecciones de agua. Ajá. Aquí donde vemos la bañera, bueno, aquí sí requerimos de un IP68, es un IP más alto. Quiere decir que está protegido totalmente para estar sumergido. Aquí tenemos otra lámina donde podemos ver, por ejemplo, el IP23. ¿Esta qué quiere decir? Bueno, está protegido contra el polvo, pero bueno, en partículas que sean no superiores a 12.5 milímetros. Y que el 3, que quiere decir que está protegido contra gotas de agua. Ajá, si se fijan, aquí está bajo un techo, no está totalmente a la intemperie. Entonces, es el tipo de protección que se requiere para el área. Ajá. Por eso es que es muy importante el saber para dónde se requiere el luminario. No podemos poner un luminario que va en interior para ponerlo totalmente al exterior, porque les repito, a la primera pues van a tener ahí algunas cuestiones con los luminarios, ¿no? Y otro tema, bueno, esta es la última lámina que tenemos para platicarles. Aquí esta la pusimos porque en el mercado aún hay mucha
desinformación. Nos siguen preguntando, oye, ¿cuál es la lámpara que sustituye a mi lámpara que manejábamos anteriormente? Inicialmente, Clau les comentó sobre las lámparas, los tipos de lámparas, que era incandescente, fluorescente, y ahorita la específico, hablábamos de las eficiencias de las lámparas. Era muy difícil decir que con una de 23 seguramente ibas a tener la iluminación que te daba un incandescente de 100, porque partíamos de las marcas y de la eficiencia de cada una de las lámparas. Les comentaba que, bueno, este tipo de lámina la pusimos para que ustedes vean la diferencia entre lo que venimos manejando. Ajá. En algunos lugares siguen preguntando, ¿cuál es el reemplazo para el incandescente que teníamos en nuestras casas anteriormente? Ajá, decían, ¿cuál es el sustituto en fluorescente o cuál es el sustituto en LED? Es muy difícil. Aquí comentábamos la eficiencia de cada una de las lámparas. Ajá, que partimos, que ahorita, bueno, vienen manejando una lámpara a lo mejor de entre 9 y 10 watts, nos da entre 800 y 950 lúmenes. Ajá. Aquí las incandescentes que manejábamos anteriormente, que eran entre 100 watts y 75 watts, nos generaban mucho calor y el consumo de nuestro recibo pues obviamente era muy elevado. Después de aquí migramos a la parte del fluorescente. Aquí un fluorescente, una espiral autobalastrado entre 23 y 25 watts nos daba los 100 watts, 75, equivalente a 800 a 950 lúmenes, dependiendo la marca de las lámparas. ¿Qué nos da aquí? Bueno, nos genera la misma luz, menos calor y el consumo pues es regular, ¿no? Mejoró bastante a lo que veníamos manejando. Después de fluorescente, bueno, que se sigue manejando actualmente, migramos también a lo que es el LED. Aquí ya una lámpara de este tipo, entre 9 y 10 watts, nos va a dar la misma iluminación que uno de 100 o uno de 25, nos va a generar menos calor y obviamente el consumo energético pues disminuye bastante. No es lo mismo tener 10 lámparas de estas en nuestra casa de 100 watts, que vamos a consumir 1000 watts, a tener a lo mejor 10 igual de 10 watts, que vamos a consumir 100 watts, el consumo de un foco. Entonces, esta es la diferencia entre cada uno de los tipos de lámpara que manejamos, que se manejan en el mercado. Perdón, el incandescente ya por norma ya no está permitido, pero bueno, lo ponemos porque siguen preguntando en el mercado cuál es el equivalente a este tipo de lámparas. Ok, aquí con las preguntas, no sé, vamos a ver. Ok, señorita, ¿qué desventajas podría presentar los LED? Pues yo más bien, en vez de poner desventajas, serían ventajas, porque vamos a consumir menos energía, que va a ser notable en nuestro recibo, y bueno, vamos a tener una mejor, una iluminación adecuada. También, perdón, Mari, otra desventaja, o pudiera llamarse desventaja a los LEDs, es que, por ejemplo, los drivers no se pueden como reemplazar con otras marcas. O sea, si ustedes compran Argos, no pueden reemplazar ese driver con uno de marca Philips o con uno de marca Osram. Cada driver está diseñado para esa tablilla de LED. Esa sería una posible desventaja. Otra es que, pues también, o sea, los LED tienen mucha vida, o sea, son de larga duración. Sin embargo, también son susceptibles a ciertas variaciones de voltaje. Por eso es importante adquirir productos que sean de LED, pero que tengan también el manejo de un driver multivoltaje. Así si hay pequeñas variaciones, pues no le va a afectar a uno que sea de voltaje dedicado, por ejemplo, a 127 Una volts. pregunta. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta en cuestión de los drivers. Veo con mucha, pues no sé, con un poco de preocupación, pero a la vez también de confusión, por así decirlo. Quisiera saber por qué los drivers siempre están cerrados, cubiertos, sabiendo que todo circuito eléctrico o electrónico tiene que tener una refrigeración. Por ende, pues esos drivers siempre están sellados, o sea, ventilación mínima. ¿Por qué siempre los hacen así? Bueno, los drivers o los luminarios más bien que ya vienen con driver integrado, se fabrican con un disipador de calor justamente porque el enemigo principal de toda la electrónica es el calor. Tampoco pueden hacer drivers con ventilación integrada porque los hace, como es electrónica, los hace
con un IP, como lo mencionó Mari, muy bajo, a lo que se le puede colar vapor o humo o polvos y eso daña la electrónica. Entonces, de alguna manera tiene que venir cerrado. Lo que los va a ayudar más bien es el disipador de calor que traen los luminarios. Algunos luminarios ya vienen con un disipador un poco más robusto, como en el caso, por ejemplo, de una de las láminas que presentamos aquí donde está la eficiencia energética. Está el luminario y está el driver integrado en el luminario, pero el disipador de calor es robusto, justamente para eso, para ayudar a la vida del LED. No se pueden hacer de manera, digamos, más abierta porque pues la electrónica es muy, muy delicada. Entonces, para proteger también esta electrónica, pues se necesita de alguna manera que sea cerrado, no hermético, porque no son herméticos, pero sí mantener cerrados todos estos circuitos. Aquí dice el consumo bajo de watts no ayuda mucho para cumplir con el cálculo de dPA. Sí, es cierto, no ayuda mucho. Y en casa, bueno, si cambian todas las lámparas de LED, pues no tampoco va a haber un cambio significativo en el pago de luz, porque hay que considerar en este caso lo que es el consumo, por ejemplo, en otros productos electrodomésticos que consumen más electricidad, como lavadoras, como refrigeradores, como hornos de microondas, hornos eléctricos. Esos son la carga mayor en una residencia, en la carga mayor de electricidad. Las lámparas de LED, pues es mínimo la verdad el consumo de luz. Más bien tendrías que checar ahí el consumo de electricidad, por ejemplo, en una plancha, cuántas veces a la semana ocupas una plancha, una lavadora, un refrigerador, si ocupas horno de microondas. Entonces tienes que checar más bien esos detalles y aún así a lo mejor puede ser también que en algunos casos el calibre del cable de tu casa no sea el adecuado y esté generando fugas. Bueno, son muchos factores, no es netamente de la iluminación o de las lámparas. A ver, Clau. Dame oportunidad. Es que veo que hay muchas preguntas. Lo único que estoy checando aquí con Magali, cómo vamos con el tiempo, para ver si nos da oportunidad de seguir contestando, porque sí creo que hay varias cuestiones por aquí. Sí, aquí dicen, Eh, preguntan el driver. El driver es un dispositivo electrónico que sirve para que proporcione las condiciones eléctricas necesarias para que ok. funcione un LED. Anteriormente también eran los balastros, pero esos se usaban, por ejemplo, para aditivo metálico, para halógenos y para fluorescentes. El programa de cálculo que se ocupa es el Dialux. Como les comentó Mari, lo vamos a tener próximamente en algunas pláticas, en una versión muy light, muy rápida para cálculos rápidos. Ya para otro tipo de cálculos más profesionales sí se requiere pues de mucho más tiempo, y en este caso lo que vamos a presentar en un futuro va a ser un cálculo rápido con un programa que es gratis y lo pueden descargar. De hecho, si van a presentarse en esa plática, les recomendamos, les pedimos que descarguen ese programa para que vayan practicando. Así es, de hecho, posterior a esta presentación, las siguientes riesgos de iluminación en el trabajo, que es el día 23 de abril, y cálculo rápido de iluminación Dialux, que es el que les comenta Clau, es el día 20 de mayo. Ya les estaríamos informando a través de Magali cuál sería la plataforma que tendrían que descargar para poder ir practicando y poder aprender un poquito sobre este software. Y bueno, ¿qué otra pregunta hay por ahí, Mari, Clau? Aquí ¿aló? dice, en relación al tiempo de vida útil de la lámpara de LED, que ha notado que la durabilidad no es mucha. Carlos, este tema es como el LED más bien depende mucho de la calidad de la marca que compres y también como es electrónica, como les comento, la electrónica es muy sensible a variaciones de voltaje. Si no es mucha, es que posiblemente haya algunos picos de corriente o el luminario no sea el adecuado o no esté instalado bien. Muchas veces, esto es importante mencionárselos, que hay luminarios que vienen el neutro, fase y tierra. Y mucha gente no conecta la tierra porque no la tiene en su domicilio, o porque no la pusieron o porque seleccionan ahorrar. Pero la tierra les va a ayudar mucho para conservar la vida útil de los luminarios. Entonces hay que revisar como muchos esos temas. El programa se llama Dialux. El que vamos a ver nosotros es Dialux Lite, pero si lo descargan de la página es gratis y en automático se descarga el profesional y el Lite.
La norma es la NOM 025 y también está disponible en internet. Si la quieren checar, adelante. Creo que ahí, no sé si tengan alguna otra pregunta. Aquí, bueno, como parte de lo último, los queremos invitar a que visiten nuestra página. Gracias por los comentarios que estuvimos checando aquí en privado, les agradecemos mucho y el objetivo pues es parte, ¿no? Que vean algo diferente. Te escucho, perdón. Ingeniero, con respecto a las próximas capacitaciones, conferencias o webinarios que ustedes van a realizar, ¿nos podría nosotros mencionar o de pronto dar la información o reenviarnos a los correos de que estamos nosotros registrados? ¿Sería tan amable? Claro que sí, sin problema. Sí, esta información está concentrada con Magali, pero lo vemos para hacerles la invitación por correo sin ningún problema. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Aquí tenemos, bueno, nuestra página, los invitamos a visitar la página que es www.argoselectrica.com. Aquí, bueno, van a encontrar inicialmente pues nuestro catálogo general, en donde les hablaba en un inicio de que manejamos 16 líneas que van muy de la mano. Van a encontrar certificados de calidad, fichas técnicas, que también es muy importante, y si alguien de aquí del grupo hace cálculos y demás, con todo gusto, tanto Claudia como su servidora, estamos a la orden por si requieren algún archivo, alguna curva YES. Aquí están nuestros correos. Con todo gusto les hacemos llegar estos archivos, las curvas YES, para que puedan hacer el cálculo en base a la norma a través del software. Entonces, agradecemos muchísimo el apoyo a UNCE. Gracias, Magali, por el tiempo. Y pues los invitamos a seguir este tema de iluminación. De verdad que hay muchísima información por ir platicando. Los esperamos en la próxima, que es el día 23, riesgos de iluminación en el trabajo. Ya les estaremos compartiendo la información como lo ha hecho hasta ahorita Magali, ¿vale? Entonces, Magali, no sé si quieras agregar algo más. Muchísimas gracias, Mari y Claudia. Pues un placer haberlos tenido a todos con nosotros durante este periodo, aprendiendo y resolviendo algunas dudas sobre proyectos y especificaciones en temas de iluminación. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Argos Eléctrica por su valiosa contribución al gremio electromecánico y en especial a Mari Rodríguez y a Claudia Santoyo por este interesante taller, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y seguidores en redes sociales y Latinoamérica. Tengan una excelente tarde. Les estaremos compartiendo información sobre los siguientes temas por los mismos medios. Gracias.